Vamos a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm estaba formada por tres fórmulas, que era intensidad, que era igual a diferencia de potencial o tensión dividido entre resistencia. También vimos resistencia, que es igual a diferencia de potencial dividido entre intensidad, y diferencia de potencial, que es igual a resistencia multiplicado por intensidad. Bueno, estas tres fórmulas las veremos reflejadas en un circuito para ver cómo se comporta y para, como dije en su momento cuando estuvimos viendo la tensión y la intensidad en los anteriores vídeos, nos va a facilitar el análisis de cualquier circuito eléctrico que nosotros abordemos. Bueno, pues también estuvimos viendo, antes de ver estas tres fórmulas, analizar estas tres fórmulas, pues vamos a ver cada una de sus magnitudes. En anteriores vídeos ya vimos la diferencia de potencial, que es la intensidad, y ahora en este vídeo vamos a ver lo que es la resistencia. Bueno, estas dos magnitudes, al final de este vídeo mostraré la cabecera de dichos vídeos donde explica estas dos magnitudes. Y empecemos ahora en este vídeo con qué es la resistencia eléctrica. Bueno, la resistencia eléctrica es la oposición que va a presentar un conductor al paso del mismo de electrones o de cargas eléctricas. Es decir, un electrón o una carga eléctrica, cuando atraviesa un conductor, no se va a encontrar con un paseo militar, sino lo que se va a encontrar es con una serie de dificultades. Esa serie de dificultades las va a crear pues los átomos existentes en este conductor que va a atravesar estas cargas o estos electrones, o las moléculas las cuales pues constituye ese conductor. La mayor y menor concentración de átomos pues va a dificultar o va a hacer que estos electrones o estas cargas pues choquen con cada uno de estos átomos y por lo tanto produzca aquí como una especie de zigzag, una especie de slalom, que lo que hace que va a dificultar su circulación. Por ejemplo, tenemos aquí este conductor eléctrico, en el cual la concentración de los átomos en el mismo, debido pues a las características de las moléculas pues de este conductor, pues hace que estos electrones y estas cargas pues bueno pasen a través de este conductor pues con cierta dificultad, ¿no? Pero ¿qué ocurre si nosotros ponemos otro tipo de conductor? Tenemos otro tipo de conductor donde la concentración atómica es mayor debido a las características de las moléculas que forman ese conductor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues se va a encontrar con un laberinto, se va a encontrar que le va a costar más debido a esa red de átomos, le va a costar más atravesar, y con lo cual pues bueno, esto lo que hace es que se va a encontrar con mayor oposición o mayor resistencia eléctrica. Por lo tanto, este conductor pues tendrá menor resistencia óhmica que este otro conductor, que tendrá más resistencia óhmica debido pues a las características de ambos conductores, que uno tiene mayor concentración de átomos que el otro, pues debido pues a las moléculas que forman en cada conductor. Bueno, también la resistencia eléctrica que se mide como oposición al paso de la corriente eléctrica, pues su símbolo es la letra R mayúscula, la unidad es el ohmio, que es la letra omega, y se mide con un aparato denominado el ohmmetro, que ya le veremos posteriormente. También la resistencia eléctrica, que esto lo adelanto un poquitín, pero no me voy a meter en ello para no liar la cosa, también se denomina impedancia, que se representa con la letra Z mayúscula y que también se mide en ohmios. ¿Qué es la impedancia? La impedancia, a diferencia de la resistencia, es que la impedancia es aquella oposición que se presenta al paso de la corriente eléctrica, pues debido no solo a causas materiales del propio conductor, como es el caso de la resistencia óhmica, sino que también debido a circunstancias eléctricas. Por ejemplo, en un circuito donde existe un condensador de una bobina, pues nos vamos a encontrar que ese condensador o esa bobina pues van a generar un fenómeno denominado impedancia, el fenómeno eléctrico denominado impedancia inductiva o impedancia capacitiva,
que va a generar oposición. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Simplemente pues lo hemos aquí mostrado pues para saber que existe, que si más adelante nos volvemos a encontrar con esta impedancia sabemos un poquitín más, sabemos de dónde viene. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver lo que es el ómetro. El ómetro es un aparato de medida formado por un amperímetro. A ver, que no le vemos aquí mismo. El ómetro está formado por un amperímetro y por un generador de corriente continua o una pila, más comúnmente. Y los terminales, terminal A y terminal B. Bueno, pues con este ómetro queremos medir la resistencia entre este punto y este otro punto. ¿Qué resistencia hay entre este punto y este otro punto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues al colocar las puntas A con respecto al punto B, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en esta situación que tenemos aquí arriba, lo que va a ocurrir es que, bueno, aquí no va a haber corriente eléctrica. Por razones obvias, entre este punto y este punto, pues hay un vacío. Por lo tanto, por este vacío no hay corriente. Lo que la mayoría pues sabréis. Pero claro, ¿qué ocurre si nosotros ya colocamos aquí esta resistencia o este material que es conductor? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber un contacto eléctrico entre el polo negativo y el polo positivo. Al haber un contacto eléctrico a través de la resistencia, a través del amperímetro, lo que se va a generar aquí pues va a ser una corriente eléctrica. Va a ser una corriente eléctrica. La cantidad de corriente eléctrica que se genera aquí pues va a depender pues, de esta resistencia. Contra la resistencia, menor cantidad de corriente eléctrica va a circular por aquí, contra menor resistencia, mayor cantidad de corriente eléctrica, con lo cual el amperímetro nos va a indicar mayor o menor valor. Pero claro, ¿cómo identificamos nosotros que está midiendo resistencia eléctrica y no amperios? Bueno, si nosotros disponemos de un ómetro, pues veremos dos escalas. Una escala, vamos para identificarlo, por ejemplo el amperímetro. El amperímetro vemos que aquí tenemos 0 amperios y aquí tenemos la máxima cantidad de amperios. Pero como ya veremos y posteriormente cuando analicemos las tres fórmulas que forman la ley de Ohm, veremos que la resistencia eléctrica y la intensidad son inversamente proporcionales. Con lo cual quiero decir que, por ejemplo, si en este punto la intensidad es 0, ¿qué quiere decir? Que por aquí no pasa corriente. Y si no pasa corriente por aquí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta resistencia pues es altísima, es muy alta, casi un aislante. Un aislante es aquel componente o aquel material que la concentración de átomos de sus moléculas es tan tupida, es tan grande que las cargas electrones no la atraviesan, con lo cual se convierte en un aislante. Pues imaginaos que esto es un aislante. Esto es un aislante que va a ocurrir que por aquí no pasa ninguna carga, ningún electrón. Con lo cual, ¿qué pasa? Que aquí no hay corriente eléctrica. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la aguja nos va a marcar, en este caso, nos va a marcar la resistencia máxima e intensidad cero. Resistencia máxima, ¿por qué? Porque aquí casi es un aislante. Y intensidad cero, porque aquí no hay corriente. Pero claro, ¿qué ocurre si, por ejemplo, al revés? Vamos a suponer que esta resistencia es muy pequeña, esta resistencia, su valor es muy pequeño. Claro, al ser su valor muy pequeño, ¿qué va a ocurrir? Que la corriente que la atraviesa pues va a ser muy grande, va a ser muy grande, la corriente que la atraviesa va a ser muy grande. Con lo cual, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nos va a mostrar el ómetro? El ómetro lo que nos va a mostrar aquí, pues al revés, una intensidad muy elevada, nos va a indicar una intensidad muy elevada aquí en verde, y una corriente y una resistencia cero. ¿Por qué? Porque es tan pequeña esta resistencia que va a hacer que la corriente que va del polo negativo al polo positivo a través del amperímetro pues no encuentre menos dificultad, va a encontrar menos dificultad y por tanto va a haber más corriente y por tanto va a marcar más. Pero la diferencia es que las escalas del amperímetro y la escala del ómetro pues están al revés. El máximo de amperios es el mínimo de resistencia, y el mínimo de amperios es el máximo de resistencia. Esto pues en un tester o en uno analógico. En uno digital, como tenemos aquí, pues no hay problema. En uno digital lo que nos va a marcar pues es la resistencia, nos va a indicar directamente a través de una numeración, ya que puede ser, como he dicho anteriormente,
Pueden ser analógicos, que son los de aguja, o digitales. Los digitales, pues nada, pues lo mismo que este, pues en vez de ser una aguja, lo que van a ser son números. Nos va a indicar directamente la cantidad de resistencia que tiene este componente, pero lo va a indicar a través de guarismos, a través de números. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es, a grandes rasgos, pues lo que sería un ohmmetro. Bueno, vamos a ver ahora en este caso, pues este ohmmetro, pues cómo se coloca, como hemos visto anteriormente. Si queremos saber la resistencia entre este punto y este otro punto de este componente, pues bueno, parecido al voltímetro, muy parecido al voltímetro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el ohmmetro pues genera su propia corriente, que atraviesa el componente y nos va a indicar su resistencia, pero le colocamos entre un punto y otro. ¿Para qué? Pues para saber la resistencia existente entre estos. Nos va a indicar la resistencia existente entre este componente, la resistencia que va a ofrecer o que va a presentar este componente al paso de la corriente eléctrica. Pero también el ohmmetro lo podemos utilizar pues para ver si hay continuidad. Vamos a suponer que en este conductor pues hay una zona pues en la cual pues no hay continuidad, pues yo que sé, que no lo vemos muy bien, y vamos a ver que entre este punto pues se ha cortado, hemos pegado aquí un tijeretazo. ¿Qué pasa? Que por aquí no hay corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues colocamos el ohmmetro, colocamos entre este punto y vemos que la resistencia entre este punto y este punto es máxima. ¿Qué es lo que hacemos? Pues para localizar pues la zona esta donde se ha pegado un tijeretazo y no pasa corriente, pues vamos colocando esta punta, por ejemplo, podemos hacerlo con otra, pero vamos a hacerlo con esta, vamos a ir poniéndolo pues aquí en este punto. Le ponemos en este punto, la resistencia sigue siendo muy alta, en este punto la resistencia es muy alta, pero al colocar en este punto la resistencia es cero, con lo cual hay continuidad entre este punto y este punto, con lo cual ¿qué ocurre? Que el corte está en esta zona, ya le hemos localizado, con lo cual pues bueno, pues procedemos a soldarle o a unirle. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también el ohmmetro pues también es un aparato que sirve pues para medir continuidades. En próximos vídeos, cuando veamos más profundamente los aparatos de medida, pues veremos que el ohmmetro también dispone de una especie de pitido, de buff o pitido que nos va a indicar que entre dos puntos hay continuidad cuando hay un pitido. Si no hay pitido, quiere decir pues que no hay continuidad. Pues una forma para que nos facilite poder realizar o poder, en este caso, encontrar zonas de un conductor donde no existe continuidad. Bueno, y finalmente vamos a ver que el ohmmetro, que la resistencia eléctrica pues tiene múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos son el megaohmio, que es igual a la m y la letra omega, que es 1.000.000 de ohmios, el kiloohmio, que son la letra K mayúscula y la letra omega, el ohmio propiamente dicho, como unidad. Y luego sus múltiplos, pues bueno, no tiene sus múltiplos porque ya entraríamos dentro de lo que serían los superconductores, porque serían, los múltiplos sería, pues yo que sé, 0,1 ohmios, pues sería un conductor que prácticamente no encontraría ningún tipo de resistencia. Serían los denominados superconductores, pero esto ya es otra historia, Eso es otra historia. Bueno, pues esos serían los múltiplos y los múltiplos. Ahora vamos a ver otra cosa con respecto a la resistencia eléctrica y también a la conductividad de un conductor o de un circuito, y que es la temperatura y la resistencia, que está muy ligada a la temperatura y la resistencia. Vamos a ver por qué. Bueno, tenemos este conductor en el cual es atravesado por cargas y por electrones, y como dijimos en su momento cuando estuvimos analizando lo que era la resistencia, vimos que estos átomos que forman las moléculas de este conductor pues ejercían una oposición a la corriente eléctrica, formando una especie de slalom. ¿Pero qué pasa? ¿Solamente eso? No, porque estas cargas y estos electrones van a chocar contra estos núcleos atómicos. Al chocar contra estos núcleos atómicos, ¿qué va a suceder? Pues que estos núcleos atómicos van a emitir energía. No solamente los núcleos atómicos, sino también las cargas y los electrones, ambos van a emitir energía. Por lo tanto, esta energía es que va a ser en forma de luz y de calor. Bueno, de momento es de calor, de luz es cuando ya la cantidad de calor que generan es muy alta, como ya veremos posteriormente. Pero de momento pues van a generar o van a emitir radiaciones en forma calorífica, que la suma de todas ellas va a dar resultado que este conductor pues adquiere una temperatura. Este tipo de temperatura que adquiere un conductor
de un conductor se denomina efecto Joule, efecto Joule. El efecto Joule es aquel que se produce en un conductor cuando es atravesado por una corriente eléctrica. Y el efecto Joule pues tiene una fórmula, que es la que vamos a ver aquí posteriormente, en la cual que es Q, que es la cantidad de calorías que se va a generar en un conductor. La cantidad de calorías que se genera en un conductor aquí es directamente proporcional. Es directamente proporcional a la resistencia de ese conductor, es decir, la mayor o menor concentración de átomos que tengan las moléculas de ese conductor, con lo cual va a haber mayor o menor cantidad de choques y mayor o menor generación de radiaciones en forma calorífica. Luego la intensidad al cuadrado, que es muy importante la intensidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuanto más cargas y electrones por segundo circulen por ese conductor, por más choques se van a producir contra esos núcleos atómicos de las moléculas de ese conductor, con lo cual mayor cantidad de energía calorífica se va a emitir. También el tiempo, porque contra mayor dure esta situación de choque entre electrones o cargas eléctricas y átomos de las moléculas de ese conductor, contra más dure esa situación, pues mayor va a ser la cantidad de calor que se va a generar. Y luego también una constante que es 0,24. Y que aquí nos explica lo que es cada una de las partes de las cuales forman esa fórmula. Pero claro, algunos se preguntarán con mucha razón, vale, en este conductor, pues con este conductor que tenemos aquí, vale, pues pasa una corriente eléctrica, y se va a calentar. ¿Qué ocurre? Que el tiempo va pasando. El tiempo ya sabéis que va pasando y cuanto más tiempo, mayor cantidad de calorías se va a generar ese conductor. Es decir, se va a calentar, cada vez se va a calentar más y más, como tenemos aquí, más hasta que corre, que ya se pone en rojo vivo. Aquí se manifiesta que no solamente genera calor, sino que también genera luz. Pero la luz solamente se manifiesta cuando la cantidad de calor inmigrante se pone en rojo vivo hasta que se deshace. Y claro, y alguno también, con buen criterio, pensará qué ocurre, por ejemplo, o qué debería de ocurrir si nosotros pues llevaremos a rajatabla esa ley, esa formulita. Pues ¿qué ocurriría? Pues imagino que por aquí pasa una corriente eléctrica por esta lámpara. Esta corriente eléctrica va a pasar por esta lámpara, va a pasar el tiempo, va a pasar. ¿Qué ocurre? Que la temperatura de esa lámpara va a aumentar hasta llegar un momento que la temperatura es tan alta que esta lámpara se nos quema. O un aparato eléctrico, llámese un televisor, un aparato de radio, un ordenador. Imaginaros que le aplicamos una corriente eléctrica, claro. Un aparato va a ser atravesado dicho aparato por dicha corriente eléctrica. En todo aparato eléctrico, pues evidentemente hay oposición, hay resistencia, hay moléculas, hay moléculas con sus respectivos átomos donde los electrones van a chocar y van a generar ese calor, con lo cual ese calor va a ir aumentando hasta que ese aparato se nos quema, se nos abrasa. Y claro, entonces diríamos nosotros, la corriente eléctrica no la podemos utilizar absolutamente para nada, porque cualquier aparato que la conectásemos se nos iba a quemar. ¿Pero por qué no ocurre esto? Alguno pensará. Pues no ocurre porque la relación entre el calor y la resistencia eléctrica, o la relación entre la intensidad o la corriente eléctrica, mejor dicho, y el calor es recíproca. Antes hemos dicho que una corriente eléctrica generaba, al atravesar un conductor, generaba una temperatura en ese conductor, pues dependiendo de la intensidad, de la mayor o menor intensidad de esa corriente eléctrica, o también de la resistencia de ese conductor, de la mayor o menor concentración de átomos de las moléculas de ese conductor. Con lo cual iba a generar una temperatura, y la temperatura pues iba a ir aumentando. Pero claro, ¿qué ocurre? En un conductor, si la temperatura aumenta, lo que va a ocurrir es que esas moléculas pues van a aumentar también de tamaño, se van a dilatar y van a aumentar de tamaño. Y no solamente eso, sino que los átomos que forman esas moléculas van a empezar a vibrar, con lo cual ¿qué ocurre? Que la carga o electrón que va a atravesar ese conductor pues se va a encontrar con una posición. Se va a encontrar con esa posición, y con lo cual ocurre que esa cantidad de intensidad pues va a disminuir. Claro, al disminuir la intensidad, ¿qué ocurre? Que también disminuye la temperatura. Al disminuir la temperatura, aumenta de nuevo la intensidad, con lo cual aumenta de nuevo la temperatura. Así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta qué punto? Hasta que se llega a una entente cordial en la cual se estabiliza la temperatura y por tanto se estabiliza la cantidad de corriente que atraviesa este conductor, pues debido a la resistencia que se ha estabilizado también a una determinada temperatura, y que en cada material pues es distinto.
Hay materiales como por ejemplo el wolframio, hay materiales como por ejemplo el wolframio y el tungsteno, que alcanzan temperaturas altísimas, que son las que se utilizaban para las lámparas incandescentes. Las lámparas incandescentes disponían de un filamento de wolframio y tungsteno que alcanzaban temperaturas altísimas, alcanzaban una temperatura tan alta que generaban luz, bueno, también calor, pues si tocabas una lámpara de esas te quemabas, generaban luz y generaban calor, ¿no? Pues esto es un ejemplo, en este caso, de que cada material pues tiene su temperatura estable cuando es atravesada por una corriente eléctrica. Hay un momento en que se llega a una situación estable en que ni la temperatura aumenta, por lo tanto la resistencia no va a aumentar y por lo tanto la corriente pues tampoco va a disminuir, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la relación existente entre la temperatura y la resistencia, que como hemos dicho, pues es una relación pues recíproca. La corriente genera alta temperatura y la temperatura al aumentar pues genera más resistencia y por lo tanto genera menos corriente y viceversa.